Filipenses 2, versos 5 al 8. Si ya lo tiene, le invito a que esté un momento en pie y me permitiré darle lectura a Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8 dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que mediante esta exposición de tu palabra, tú puedas afirmarla, tú puedas ayudarnos, Señor, a exponerla con la mayor precisión, y que tú seas glorificado en todo lo que hoy se pueda realizar. Que cada hermano, cada hermana, que todos los que nos hemos dado cita el día de hoy, salgamos renovados, fortalecidos, salgamos de este lugar que es una casa que tú nos has provisto por este tiempo, de una forma gozosa, llenos en nuestros corazones de tu palabra, y que esta palabra pueda dar fruto en nuestra vida. Te glorificamos y te exaltamos por los siglos de los siglos. Tú eres Dios y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Desde que nacemos, por naturaleza, las personas esperamos que los demás pudiesen suplir o cubrir las necesidades en nuestra vida. El nacimiento de un hijo es sin duda una de las experiencias y emociones que cambian la manera de ver las cosas. Cuando uno tiene esa dicha, comienza a tomar decisiones que no solamente estén sujetas a una sola vida, sino que ahora comienza a pensar por alguien más. Pero al mirar la naturaleza humana, podemos descubrir que un bebé llora porque es su única manera de comunicarse, y de esa forma está diciéndole a su mamá o a su padre que necesita recibir alimento, necesita un cambio de pañal. Encontramos también que hay niños que cuando nace su hermanito, comienzan a tratar de hacer cualquier cosa para robar la atención. Hay niños y familias que trágicamente cuentan historias de pequeños que han sufrido accidentes fatales al grado que han muerto, porque la atención que era totalmente para ellos, de repente se ve pues como que compartida por la vida o la llegada de un nuevo miembro a la familia, y ellos comienzan a llorar. De hecho, los berrinches que los hijos hacen regularmente tienen su fundamento en la atención que están pretendiendo alcanzar, porque sus padres de alguna forma pues han mostrado más interés o atención en el hijo menor o en el más pequeño. Aun cuando ya han crecido, si los padres tienen más preferencia por la hermanita o el hermanito, ellos siguen en ese mismo rol o en esa misma actitud, intentando que los padres puedan prestar atención a él también. Y hasta que los padres se dignan o se dan cuenta que el hijo que está haciendo un berrinche o que está tratando de llamar la atención, pues logra su objetivo, él comienza a cambiar su actitud. Vemos que los adultos también buscan con frecuencia nosotros tener un buen trabajo, lograr tener vacaciones que nos marquen, vacaciones extravagantes, las mejores casas, buscamos los mejores automóviles, nos esforzamos en demasía para lograr ese objetivo que hemos trazado ya en nuestra mente. Queremos lo mejor para nosotros y no hay nada de malo en eso. Debemos de buscar lo mejor siempre. Sin embargo, lo que parece ser un instinto humano natural, muchas veces nos lleva a caer en la conducta de la naturaleza caída por causa del pecado. Comenzamos nosotros a querer imponer nuestros propios deseos. Lo que inició como instinto de supervivencia, al rato se vuelve algo que no nos permite vivir
de una manera plena, comenzamos a querer dominar a los demás. Y quiero decirle que muchas de las leyes que existen en una familia, las reglas que hay en una iglesia, las reglas que hay en una sociedad, precisamente buscan proteger a los seres humanos para que tengan una sana y cordial convivencia. Si los instintos humanos nos dominan, no vamos a poder vivir en comunidad, y la unidad que podemos nosotros alcanzar se va a ver interrumpida, porque nuestras emociones o nuestros instintos humanos nos van a dominar a tal grado que no vamos a poder convivir de una forma cordial, en respeto y en unidad, como la Biblia lo señala. Debemos observar también que son muchos los hombres que a lo largo de la historia se han levantado intentando tener dominio y control sobre las demás personas. Es natural, el hombre quiere controlar a los demás. Eso es parte de nosotros, pero no es parte de una naturaleza nueva en Cristo. Eso tiene que ver con los que no han tenido un encuentro con el Señor. Eso tiene que ver con la vieja naturaleza. Eso tiene que ver con las consecuencias del pecado, pero no para aquel que dice que su vida está en Cristo y que en el Señor es que Él hace todas las cosas. El que vive en Cristo, el que está en Cristo, el que se da por Cristo, tiene que mostrar una conducta totalmente diferente a esta. Filipenses capítulo 2 nos muestra la actitud de Cristo, y la actitud de Cristo es la antítesis o lo contrario del instinto humano de querer dominar o controlar a los demás. El sentir de Cristo, del cual Pablo nos habla en este versículo 5, nos refiere las palabras que ya hemos compartido la semana anterior. En el versículo 3 y 4, Pablo señala: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice Pablo, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mirar con interés, mirar con agrado las necesidades de los demás, pero sobre todo mirar al hermano como superior a uno mismo. Habrá de tener una cosecha. Si alguien te mira a ti como superior a ti mismo, tienes que pagarle de la misma manera. Tienes que mirarlo de la misma forma. Es el único medio para lograr el respeto dentro de una relación en la vida cristiana. Hablamos de respeto, hablamos de buenas relaciones, hablamos de mantener la cordialidad y la unidad dentro de la iglesia local, pero si no aprendemos a mirarnos como superiores unos para con otros, no lograremos ese fin por el cual Cristo también murió. Él quiere que seamos uno en el Señor, para que el mundo crea que Él nos ha enviado de verdad, para que podamos dar un testimonio y la gente pueda abrazar ese testimonio de tal manera que Cristo sea glorificado. Lo que vemos en este apartado es la renuncia a los derechos y a los privilegios que Cristo tenía. Él está de forma voluntaria diciéndole no a sus derechos y a los beneficios que tenía por cumplir la voluntad del Padre. Yo no he visto en la actualidad marchas que se desaten en las ciudades porque la gente quiera hacer valer sus obligaciones y sus responsabilidades. La gran mayoría de las marchas que nosotros vemos en las calles es porque la gente se siente agredida, porque la gente siente que hay injusticias, porque la gente dice: están atropellando los derechos, los privilegios que yo debo tener. La gente está buscando sus propios beneficios, pero muy pocos de ellos están buscando hacer valer sus obligaciones y sus responsabilidades dentro de la comunidad. En la vida de la iglesia no es muy distante la realidad, porque muchos de nosotros miramos los beneficios, los derechos, todo lo bueno que viene de Dios, los derechos que vamos a obtener al ser hijos de Dios,
pero pocas veces nos enfocamos en las responsabilidades y en las obligaciones que como hijos de Dios debemos nosotros atender también con el mismo deseo y con el mismo interés. Sería maravilloso para nuestra sociedad que los hombres y las mujeres decidieran hacer marchas exigiéndole a sus autoridades que se les hagan valer las obligaciones y las responsabilidades que tienen que cumplir. Pero hoy nos damos cuenta que hay padres que tienen hijos, porque tener hijos es muy fácil, es muy sencillo, pero el criarlos, el poder educarlos, el instruirlos de manera correcta, el llevarlos por el camino de Dios, el enseñarles, esa sí no es una tarea sencilla. Se necesita ser verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios para que podamos instruir a los hijos de la manera correcta. Necesitamos ser verdaderos creyentes con convicciones firmes para que los hijos puedan seguir el camino que nosotros como padres estamos siguiendo también. Eso no significa que no habrá tropiezos. Eso no es garantía tampoco de que no vamos a desmayar en algún momento. Eso no significa que hay perfección absoluta, pero sí significa que daremos más de nuestras propias fuerzas, la segunda milla, para poder alcanzar tal objetivo. Si en realidad queremos lo mejor para nuestros hijos, como lo hemos deseado y como lo hemos pregonado con nuestras propias palabras, habremos de hacer valer la verdad de Dios por encima de todas las cosas. En medio de una sociedad decadente, habremos de traer luz mediante la verdad de su palabra. Hablemos la verdad de Dios y el mundo será cambiado. Hablemos la verdad de Dios y el mundo verá que en Dios todas las cosas son nuevas cada mañana. El sentir de Cristo debe ser el sentir de los que dicen ser cristianos o discípulos de Él. Veamos algunos apartados que son de gran interés. Número 1, el sentir de Cristo es que permanezcamos en Él. Según primera de Juan capítulo 2 verso 6 dice: si permanecemos en Cristo, debemos andar como Él anduvo. Si alguien en realidad dice estar en el Señor, si alguien en realidad dice que el Señor le ha salvado, es su Señor y su Salvador, habría de permanecer en Él. Lo que significa esto, que las enseñanzas que ha recibido y el ejemplo de la conducta que Cristo le ha transmitido es lo mismo que Él debe reproducir como cristiano. Que lo que el Señor le ha mostrado, que lo que el Señor le ha dicho que debe de hacer, que la forma en cómo tiene que hacerlo, porque el Señor lo ha enseñado, es lo mismo que el cristiano debería de realizar. Jesús abiertamente dijo: sed mansos y sed humildes, de la misma manera en que yo lo soy. Jesús no era candil de la calle y oscuridad de su casa. Jesús no solamente fue luz para los de allá afuera, los que no tenían una comunión tan cercana con Él. Vemos que desde su hogar tuvo muchísimos problemas, porque sus propios hermanos no creían que en Él estaba la promesa del Mesías que los profetas habían anunciado a lo largo de muchas generaciones. Pero Él era Dios, Él era el Mesías prometido, Él era el Rey de Reyes, Él era el Señor de Señores, Él es el que habría de venir, y Él es el que dio su vida, no solo por algunos, sino por todos los que se acercan con fe delante del trono de su gracia. Encontramos en la vida de Jesús una constante búsqueda por los pecadores. Antes de llegar a la iglesia, antes de tener un encuentro personal, Él nos buscó. Antes de que pudiéramos tener la dicha de la intimidad con Dios o del derramamiento de su presencia y que fuésemos casa o templo del Espíritu, encontramos que Él con cuerdas de amor nos ha atraído, con cuerdas de amor nos ha llamado. No solo una vez, Él insistió 2, 3, 4 e infinidad de veces hasta que llegáramos a los pies de su presencia. Él ha insistido para que podamos nosotros ser hijos de Dios. Encontramos en los evangelios la búsqueda pertinente y constante de Cristo,
la vida de Jesús al estar predicándole a una mujer de Samaria, una samaritana, con la cual no tenía él que tener una relación. Además, siendo él un rabí o maestro, estaba prohibido que pudiese dialogar con una mujer. Encontramos también que Jesús está enseñando en la casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María, dos mujeres que están recibiendo la instrucción divina para que ellas pudiesen aprender sobre la nueva vida en Cristo, para que ellas pudieran tener acceso también a la vida eterna, en medio de una cultura denigrante, en donde se había desviado el rol de la mujer, en medio de una cultura en donde la mujer era subyugada, en donde la mujer no tenía un papel protagónico. Vemos a Jesús hablando con mujeres. Era un verdadero escándalo que Jesús hablara con mujeres, porque Él era el maestro de maestros. Pero lo que encontramos es que Él vino a darle dignidad al ser humano. Él vino a colocar a la mujer en un lugar importante. Vino a colocar al hombre en un lugar también importante. Pero no por eso pensemos más allá, que somos más importantes que Dios. El más importante es Dios, y siempre lo ha sido y siempre lo será. Encontramos que el Señor restauró el hogar de las mujeres. La compasión de Cristo es evidente en lo que Él está haciendo. Pero encontramos también que Cristo revela en plenitud su humildad y su manera de actuar delante de sus discípulos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, vemos un episodio que escenifica la humildad a su plenitud en el ministerio de Cristo. Usted recordará aquel momento después de la cena que comparte con los 12, en donde Él, tomando una toalla entre sus manos, se acerca a los discípulos decidido a lavar sus pies. Uno de ellos, atrabancado de un carácter rudo llamado Pedro, le dice: no me laves, porque yo no soy digno. El Señor le habla y le responde: si yo no lavase tus pies, no entrarías al reino de los cielos y no tendrías parte para conmigo. Entonces, viendo esa declaración, Pedro le dice: no solamente lávame los pies, sino lávame completamente, purifícame totalmente. Lo que Jesús está haciendo en esta escena es una de las actividades más bajas en el rango de un esclavo. Pablo más adelante señala que Jesús se hizo esclavo, se hizo doulos, vino a servir. Y la Biblia nos dice que Él vino a este mundo no para ser servido, sino para servir a los demás. La acción y el hecho en el cual Jesús lava los pies de los discípulos manifiesta la humildad y la sencillez de un hombre que vino para darlo todo, sin reservas y sin condiciones. El Evangelio de Juan 13, verso 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, que debemos tener una sensibilidad como cristianos. Lo que ellos están disfrutando en ese momento, los discípulos, era un acto de humildad extrema en la vida de Dios. Y yo no sé si alguien puede apreciar la escena conmigo. Él era Dios, Él era el Rey de Reyes, Él era el creador de todas las cosas, Él era quien había prometido que regresaría. Él era el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, el creador del universo, quien ha existido y quien existirá en la plenitud de la eternidad, el Rey de los judíos, el hombre en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará para gloria de Dios Padre. En la vida de Jesús encontramos una humildad que debería ser el impulso de la vida de todo creyente, para ser humilde también y mostrar lo que Jesús ha mostrado en el ministerio y del peregrinar de su vida. Encontramos que mientras los discípulos discuten, están peleando. La pelea es por ver quién es el mayor.
Ellos querían tener un lugar de rango. Están buscando derechos, están buscando beneficios, están buscando recibir un privilegio. Y mientras ellos discuten, el maestro toma una toalla y lava sus pies. Muy a menudo la iglesia de Cristo discute por cuestiones que, como los discípulos, nos llevan a perder la sensibilidad de lo que realmente es trascendental en la vida de la iglesia. Deberíamos pensar y tener el mismo sentir que hubo en el Señor, porque el sentir de Cristo es un sentir muy diferente al sentir del mundo. La vía de la humildad no es el camino que el mundo sigue. Lo que tú y yo vemos en televisión es que el dinero te va a dar poder, y si tú tienes poder vas a tener dominio y control sobre todos, sobre los demás. Tú vas a imponer tus propios deseos, tú te vas a imponer sobre ellos. Las riquezas, el glamour, el prestigio y el poder son prácticas que socialmente son aceptadas dentro de cualquier cultura. La gente mira y observa, y por eso se ha creado una mentalidad materialista, porque la gente cree que todo ello es sinónimo de poder, que cuando tienes y obtienes vas a poder tener dominio y control sobre todas las cosas. Pero en cambio Pablo nos presenta un modelo diferente y dice que Jesús, teniendo todos los derechos y los privilegios, decidió despojarse de ellos, los abandonó, rechazó cada uno de ellos por amor a los suyos, y nos dio un elevado ejemplo de lo que también habríamos de hacer como hijos de Él. No perdamos la sensibilidad como cristianos, no perdamos lo que realmente es importante. En Romanos 13, Pablo señala lo siguiente: toda persona debe someterse a las autoridades, al gobierno, pues todas las autoridades provienen de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí porque Dios los ha colocado. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, según Romanos 13:1 al 2. Es decir, muchos de los que esperaban al Redentor, al Mesías prometidos, esperaban que llegara un hombre que recibiera los honores, un hombre que recibiera toda la gloria. El mismo Cristo, que fue el que entró triunfante por las calles de Jerusalén, al cual hombres con palmas le alababan y le daban la bienvenida, una recepción maravillosa, fue el mismo Cristo que a la postre lo crucificó la misma gente que le estaba recibiendo con palmas y con gritos. Él estuvo entre los humildes. Él fue humilde en muchos sentidos, y cabe decir que la humildad no está en función al dinero. Hay muchos ricos que son muy humildes, pero hay muchos pobres que son muy soberbios y muy orgullosos. Hay mucha gente que mediante el dinero revela verdaderamente lo que hay en su corazón. Sin embargo, vea, los altivos, los orgullosos, los soberbios, muchas veces tienen su excepción cuando el evangelio de Cristo ha venido a sus vidas, y el mundo va en contra siempre de Dios y de su naturaleza. El sentir de Cristo es un sentir diferente al sentir del mundo. El mundo nos invita a exigir derechos, a exigir privilegios. El mundo nos invita a que nuestras demandas se cumplan totalmente. Pero en el sentir de Cristo está rechazar privilegios y beneficios si fuese necesario hacerlo. Sé que hablar de algo como esto no te hace popular, pero la realidad es que lo popular o lo impopular es lo menos relevante. Lo verdaderamente relevante es que podamos aprender a ser verdaderos seguidores de Cristo.
seguidores que estén dispuestos a morir por la causa del evangelio, dispuestos a tomar la cruz cada día, a negarse a sí mismo, a traer al altar toda clase de estorbo y pedirle al Señor que nos ayude a presentarnos como sacrificio vivo y santo y agradable delante de Él, que verdaderamente es el culto racional de todo cristiano. La encarnación de Cristo es lo que vemos en el verso 6, 7 y 8. Es una joya literaria, es una verdadera riqueza teológica, es un extracto que no lo vamos a encontrar más en algunas páginas del Nuevo Testamento. Lo que vemos aquí es a Dios dejando su gloria, dejando su majestad, dejando todas las cosas en el reino del cielo para venir y encarnarse. El verbo hecho carne, dice el Evangelio de Juan. Dios, siendo el más grande de todos, vino porque vio la necesidad. Nos miró como ovejas que no tenían un pastor. Nos observó con compasión y con una pasión tan grande que Él estuvo dispuesto a ser el siervo sufriente. Vino y adoptó la naturaleza humana. Él se hizo semejante a nosotros. Cristo, siendo Dios, vino y habitó a semejanza del hombre. El Creador se hizo a la semejanza de su creación. El Rey infinito se hizo finito. El que estaba libre de pecados tomó los pecados de la humanidad. El que no tenía maldición alguna, por un momento tomó la maldición de morir en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. La encarnación de Cristo, hermanos, nos debe llevar a glorificarlo primero, porque Cristo no perdió su naturaleza. Él era 100% Dios y 100% hombre. Nada se alteró en su esencia. Él tenía el poder de perdonar pecados, de sanar enfermos. Él tenía el poder de hacer las cosas que solamente corresponden a Dios. Pero vea, no solo por esa razón habría nuestra boca de llenarse de alabanza. Debemos también alabar a Dios porque Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Decidió renunciar, como lo hemos venido anunciando, habitar entre los hombres para salvarlos de la condenación. Y si usted mira lo que pasa cuando el Espíritu lo lleva al desierto, él ayuna 40 días, está en un tiempo de intimidad con Dios, y el diablo Satanás viene y lo tienta y le dice, después de 40 días de ayuno, tú tienes el poder de convertir estas piedras en pan. Y él tenía ciertamente el poder de hacerlo, pero renunció a los derechos, renunció a ese privilegio y a ese poder que le permitiría crear de una piedra un pan. Pero si usted se da cuenta, él decidió multiplicar panes para que una multitud hambrienta pudiera comer. Él decidió por voluntad hacer milagros. Y uno de los milagros más grandes es la encarnación. Cristo siendo Dios, un Dios encarnado entre nosotros. La verdad bíblica es irrefutable, aunque muchas personas lo nieguen. Entre ellos los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios, que en Cristo no hay deidad, que Cristo fue un hombre solamente y uno de los más grandes profetas. Pero la negación de Cristo los lleva a ellos a un peligro eminente. Si Cristo no tiene en sus vidas en realidad el significado que la Biblia dice que es y que Él señala que es Dios, su vida está en un peligro latente. Porque ¿de qué manera podemos alcanzar salvación? No hay otra forma más que arrepintiéndonos y por medio de Jesucristo, quien afirmó, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando rechazamos la deidad de Jesús y cuando haya grupos que afirmen que Cristo no es Dios, podemos nosotros tener elementos suficientes de acuerdo a la Biblia
para demostrarle que Cristo fue Dios. Eso fue lo que alteró las emociones y el ánimo de los fariseos. Eso lo llevó a la cruz del Calvario también, porque Él perdonaba los pecados de aquellos que se acercaban. Y los fariseos se oponían a tal situación, porque el único que podía perdonar pecados era Dios. La Biblia señala también que Jesús se despojó a sí mismo. El despojo fue completamente a 5 derechos, y se los voy a señalar bien rápido. Primero, dejó su gloria divina. Él estaba en la gloria, Él estaba en un lugar en donde disfrutaba de la naturaleza y de la comunión con el Padre, pero Él decidió despojarse de esa gloria. No es que cuando se encarnó la gloria se fue, sino que se veló, decidió no usarla entre la humanidad, entre los que Él mentoreó y entre la gente con la cual Él estuvo. Esa gloria se manifestó solo en la muerte y en la resurrección y en la ascensión de Cristo. Pero la gloria se veló, la gloria se vio detenida por un momento, y Él se despojó de esa gloria por venir y habitar entre los hombres. La Biblia señala también que ese despojo fue a su autoridad. Él tenía plena autoridad y de forma independiente Él podía decidir, porque Él era Dios. Pero la Trinidad, hermanos, la Trinidad va caminando y va actuando de una forma unida, una unidad tan perfecta que para el hombre muchas veces es difícil poder entender, una unidad en la cual descansa la misma esencia del hombre trino. Tenemos alma, cuerpo y espíritu, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre siempre dirigió al Hijo. Jesús nunca se tomó algún derecho y dijo, las cosas las voy a hacer a mi manera. Aún en el huerto de Getsemaní dijo, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no sea mi autoridad, que no sea mi propia voluntad, sea tu voluntad en mi vida. Siempre mantuvo la ecuanimidad. Cuando le traicionó Judas y llegó con un grupo de hombres para arrestarlo, vemos que Él se dispuso a ir como oveja al matadero. Él pudo decirle a un ángel o a un vallado de ángeles que le protegieran y le ayudaran, pero Él decidió guardar silencio, y Él aún en su juicio decidió guardar silencio y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hizo uso de esa autoridad, rechazó esa autoridad, se despojó no solo de esa autoridad, sino también de atributos divinos. Él era omnisciente, omnipresente, y esa omnisciencia y omnipresencia le acompañaron y le han acompañado siempre. Pero en su vida como hombre, en el ministerio terrenal, decidió abandonar esos derechos y esos privilegios. Él pudo hacer uso de ellos, Él pudo manifestar el uso de ellos, pero Él decidió también rechazarlos. Cuarto, Él rechazó y abandonó las riquezas del cielo. En Efesios 1, la Biblia señala que hay riquezas espirituales, pero el abandono de esas riquezas las podemos resumir en dos: adoración y servicio en la eternidad. Él estaba siendo adorado, Él estaba siendo servido por los ángeles en los cielos. Hay un coro de ángeles que le cantan en el cielo. Y como lo decía el viernes, si alguien no está preparado para adorar a Dios aquí en la tierra, aún no está preparado para ir al cielo. Porque en el cielo vamos a cantarle, en el cielo vamos a orar, en el cielo le vamos a servir por la eternidad. Y si alguien aquí no está preparado todavía para eso, aún no está listo para ir al reino de Dios. Debemos por eso, en este mundo, en esta tierra, ejercitar el servicio a Dios. Debemos adorarlo a Él, debemos buscarlo a Él, y debemos nosotros, como estos ángeles, adorarlo, porque Él es digno de recibir la adoración.
Digno es el Cordero de Dios. Se despojó de esa adoración que tenía en el cielo, de ese servicio que tenía en el cielo, y vino entre nosotros. Y finalmente, eso es lo que a mí me quiebra en lo interior. Jesús se despojó de su relación íntima y directa con el Padre Celestial, incluso al punto de quedar desamparado. Cuando vemos lo que Él padeció antes de llegar a la cruz del Calvario, nos encontramos que hubo injurias, calumnias, injusticias en el juicio que recibió. Lo apedrearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, lo humillaron hasta lo sumo. Una de las formas más terribles de morir, según el sistema judicial romano, era mediante la cruz. Era una de las formas más viles. Murió ante dos criminales, murió ante una multitud enardecida, murió siendo escupido, murió sin nada, murió aun cuando echaban suertes de su ropa, murió ahí siendo despreciado. Se da cuenta el nivel de humildad que había en la vida de este hombre. Un hombre que no solo pudo soportar las palabras ofensivas, sino que estuvo dispuesto a aceptar la saliva o los escupitajos que los soldados y los hombres de forma violenta le propiciaron. Cuando nosotros en nuestra vida de fe no estamos ni siquiera dispuestos a oír o a aceptar algunas ciertas correcciones en nuestra propia forma de vida. Jesús fue humillado. El Agnus Dei, el Cordero de Dios, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Cordero que quita el pecado del mundo, el mismo que es y el que ha de venir, el mismo por los siglos de los siglos, el que es, el que era y el que fue y el que seguirá siendo por todos los siglos. El creador de los cielos, el que nos da vida, el que nos sustenta, el proveedor, el cuidador, el Señor, el Salvador de nuestra vida, el Dios omnipotente, el Dios bueno, el Dios todopoderoso, el Dios 3 veces santo, el Dios fiel. Él fue humillado a lo sumo. Se humilló y esa fue su conducta. Una conducta que deberíamos imitar. Primero se humilló a sí mismo. Lo arrestaron, lo enjuiciaron, lo crucificaron. Soportó el castigo y ¿sabe qué hizo? Guardó silencio. Las burlas, los juicios. Nunca se defendió, nunca se enojó, nunca exigió. Y tampoco nunca acusó. ¿Cuánto nos falta a ti y a mí como cristianos o discípulos que se identifican con Él? Mírenlo un momento. Ahí está con su toalla, caminando para lavarle los pies a los discípulos que le abandonaron cuando Él estaba siendo crucificado. Sí lo están mirando conmigo, acercándose lentamente para lavarle los pies y para dejar que Judas, el que lo iba a traicionar, metiera el pan en el mismo plato, en el mismo lugar donde Él comía. Mírenlo ahí lavando los pies, manifestándose como el siervo, el dolus, el más humilde, el más humillado de todos, según el rango de un esclavo. Miren otra vez, trabajando un poco con su padre en la carpintería José y haciendo muebles. Mírenlo, ahí está, comiendo entre pecadores y recibiendo la crítica de los fariseos, de los saduceos, y diciendo: mira quién es este que aún entre pecadores está comiendo. Y es el llamado de Pablo al decir: mírenlo a Él,
Es el llamado de Pablo al decir, mírenlo detenidamente. Se humilló a sí mismo y no olviden eso. Es la exclamación de Pablo para cuando queramos ser dominados por un sentimiento ajeno a lo que debería manifestarse en la nueva naturaleza. Pablo nos grita y nos exclama y dice, mírenlo. Mírenlo un momento a él, que se humilló a lo sumo. ¿Cuánto nos falta? Para que podamos nosotros alcanzar ese mismo impulso que él tuvo para caminar de una forma tan ecuánime y con una actitud tan magistral y tan suprema, que le ayudó a cumplir el propósito y el llamado del Padre hasta el momento en que fue llamado para morir. Se humilló hasta la muerte. Fue una muerte violenta, fue una muerte terrible, fue una muerte despreciable, fue una muerte vil, fue una muerte que probablemente nadie, siendo cristiano en su época, hubiese anhelado. Pero lo que hoy nos enseña el mensaje es mejor dar que recibir. Es mejor obedecer que dominar. Y es mejor servir que ser servidos. Si entendemos eso, estamos del otro lado. Es mejor dar que recibir. Mejor servir que ser servido. Y mejor obedecer que dominar a todos. Hermanos, oremos para que, como dice Proverbios, no nos acontezca un mal. Nadie se llene de egoísmo y orgullo, porque esta es la antesala de la perdición. El proverbista lo captura de esta forma: la soberbia procede al fracaso, la arrogancia a la caída. Es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con los soberbios. El que atiende a la palabra halla el bien, dichoso el que confía en el Señor. Que Dios nos ayude a mirar la actitud de Cristo para reproducirla. ¿Cuánto te falta a ti? Porque después de este mensaje yo me di cuenta que a mí me falta, y puedo decir como Pablo, no es que ya lo haya alcanzado todo, en el mismo Filipenses lo dice, sino que me falta alcanzarlo, y por eso prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios, para poder alcanzarlo. Yo no sé cuánto te falta a ti, pero podamos alcanzarlo juntos.